Pegoraro estaba en Noticiero 9 Central y nos mostraba placas y nos contaba acerca de lo que está pasando con la educación privada, es decir, el aumento que sufrieron justamente las cuotas de las instituciones privadas. Ale, te escuchamos, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va? Pero Bien. bien, ¿nos querés contar un poco lo que hablábamos anoche, ¿no? ¿Qué está pasando con las cuotas de las escuelas privadas? Bueno, lo que se ve, hay dos cosas en paralelo, que una es consecuencia de la otra. Primero que en los últimos 2 años, el precio promedio de las cuotas de las escuelas privadas tuvo un crecimiento que estuvo bastante por encima de la inflación. Pensemos que en el 2025 la inflación acá nuestra de Resistencia fue del 30%, ¿no? Pero cuando uno ve el apartado que refiere a servicios educativos, que básicamente contempla en su mayoría a lo que es el relevamiento de precios de cuotas de colegios privados, creció al 45%, creció 15 puntos por encima de la inflación. Eso también se había visto en el 2024, que creció por encima de la inflación local. Esto obviamente que generó un problema para los hogares porque no necesariamente todos pueden afrontar los aumentos que fueron muy altos y eso produjo una caída en la cantidad de alumnos que fue significativa. Entre el 2024 y el 2023 había caído en todos los niveles educativos, con mucha fuerza, por ejemplo, en el primario, y entre el 2025 comparado con el 2024 también tuvo una caída bastante importante que se vio en ese caso también muy fuerte en el nivel primario y también en el secundario. Entonces, el aumento, insisto, muy por encima de inflación, terminó generando que haya menos alumnos que hoy estén inscritos, que estén transitando por un colegio de tipo privado. Ale, ¿hay una diferencia entre lo que se incrementaron el costo de cuotas en los colegios que son privados y los que son de gestión privada? Bueno, hay una diferencia de precio, obviamente del precio concreto, del precio final, porque son instituciones, si bien son privadas, unas tienen bueno, subvención del Estado que abarata un poco el costo, otro no, pero en términos de aumento se vio que todas han tenido un aumento muy importante. Pero bueno, en ese marco tenemos diferencia de precio, no como te decía antes. Por ejemplo, colegios 100% privados que no tienen ningún tipo de subvención, como el Piacentini, tiene cuotas que son de aproximadamente 485.000 pesos por alumno. Tenés el caso del Leluar, que sale 420.000 pesos. El caso de el Jardín y Escuela de Artes, que está en torno a los 290.000 pesos. La Universidad Popular, que sale 280.000 pesos. Eso es el caso de los que son de gestión privada al 100%. Después tenés el caso de los privados con subvención estatal, que tenés, por ejemplo, el Don Bosco, que está en torno a los 110.000 pesos, y después tenés Itatí, María Auxiliadora, San Roque, que tiene precios de aproximadamente 95.000 pesos. Más allá de la diferencia entre cada uno de ellos, que son costos obviamente muy importantes, y como lo decíamos anoche incluso, peor aún cuando tenés más de un hijo que asiste a estos establecimientos, lo que se da como factor común o denominador común es que todos han tenido aumentos bastante considerables, incluso por encima de inflación en el último tiempo. Eso repercute sin dudas en la baja matrícula que tienen los colegios privados, o como uno de los factores, ¿no? Digo, ayer decías algo muy interesante cuando analizábamos esto, sobre la realidad que veíamos del sector empresarial, o sector empresarial o industrial, que cuando contaron con cierto proteccionismo de algunas políticas proteccionistas, abusaron de la remarcación de precios. ¿Habría ocurrido lo mismo, o está ocurriendo lo mismo con la situación de los colegios privados? Está ocurriendo lo mismo y en el medio hay un tema normativo, ¿no? Uh-huh. El año pasado, el gobierno, perdón, a mitad del 2024, el gobierno de Milei lo que hizo fue cambiar la normativa respecto a el incremento de precios de los establecimientos privados, porque antes estaba un poco regulado. Es decir, tenía un tope que podían incrementar los colegios, tenían que tener el ok del Estado Nacional, ¿no? Ahora, el gobierno Milei liberó eso, ¿por qué? Porque dijo, bueno, vamos a liberar los topeos y también vamos a darle lugar a que haya competencia entre los diferentes establecimientos. Para esa competencia o esa búsqueda de competencia, lo que terminó generando
es que no haya un criterio objetivo de incremento de cuota y el resultado lo estamos viendo ahora. Hubo instituciones que, vamos a decir que abusaron de una posición dominante en el sentido de la cantidad de personas que tienen y que la tiene cautiva de alguna manera, no porque quizás son la única oferta que un hogar puede afrontar en una relación privada. Entonces tomaron una medida de incremento de precios que no se condice con el sistema de precios general cuando vemos por inflación. Entonces, básicamente, en otras palabras, abusaron de una medida que pretendía dar mayor competencia y que esa competencia abarate costos para ir por el lado contrario, ¿no? Para incrementar todavía más sus precios y lejos de haberle sacado rédito a eso, terminaron perjudicados, insisto, porque la cantidad de alumnos ha bajado de una manera muy importante. Hay algo que no te pregunté anoche, Ale, que tiene que ver con que si esta tendencia sigue... Primero preguntarte, ¿vos crees que esto se va a revertir en algún momento o va a frenarse esta tendencia? Y la segunda que te voy a hacer, que ya va a ser la última, es, de seguir así esta tendencia, ¿va a repercutir en los puestos laborales de los docentes? Porque se me ocurre que se van a ir cerrando aulas y la matrícula sigue bajando. Bueno, la lógica indica de que esto no debería continuar, pero por una ley natural de oferta y demanda, como se habla siempre en la economía, ¿no? Si vos de repente aumentás mucho el precio, te baja la cantidad de alumnos, entonces naturalmente vos tenés que repensar cómo es tu estructura de costos, porque si no, tu negocio tiende a vaciarse. Entonces, la tendencia nos muestra, o mejor dicho, la lógica nos muestra que esto debería tender hacia un equilibrio y ya no hacer abuso de una posición dominante en precios, ¿no? Ahora, no podemos garantizar que así sea, porque obviamente los colegios van a hacer lo que determinen si continúan con su política de precios como está ahora o no, pero bajo el supuesto de que se continúe con esta fuerte remarcación de precios de las cuotas, bueno, por supuesto que corre riesgo la estructura de un colegio, ¿no? Los primeros que se ven afectados son el personal docente y no docente, naturalmente, ¿no? Y tampoco tenemos un sistema público que pueda absorber a esos docentes, llegado el caso que salen del sistema privado, básicamente porque la institución que los contrata no puede seguir pagándole. Entonces, lo lógico y lo razonable sería que las escuelas ahora hagan una revisión de cómo es su estructura de costos, seguramente tienen un margen de rentabilidad que es muy fuerte y que va a tener que bajarse necesariamente para poder de mínima contener la cantidad de alumnos que hay ahora. Y en el mejor de los escenarios, que ya puede ser algo más de largo plazo, bueno, poder volver a los números que se veían en el 2023, por ejemplo, luego de haber transitado 2 años de caída. Ale, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Te sumaste al team de las remeras blancas hoy? Sí, hoy yo soy team remera blanca y negra. Yo quiero ser como Zuckerberg, ¿viste? Que no piensa en la remera que se pone. Así que voy camino a eso. Me faltan mucho para ese éxito, pero bueno, estoy imitando hábitos. Gracias.